Yo les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy queremos finalizar la enseñanza que hemos venido compartiendo durante estos domingos, tocando un poquito la serie Si el Señor quiere. Hemos venido aprendiendo tanto en el tema número 1 como el caso de rey David, que quería hacer el templo para Jehová y llegó un momento que el Señor le dijo que no. También como el caso del apóstol Pablo, que también pudimos aprender en la segunda enseñanza, como Pablo quería expandir la obra misionera, como Pablo quería llevar el evangelio a más territorios que él pensaba, ¿no?, que era lo más urgente en ese momento, pero vimos también cómo Dios le dijo que no, cómo Dios le impidió, cómo Dios le estorbó para direccionarlo al propósito que Dios tenía. Es decir, Pablo estaba viendo cosas que Dios no estaba viendo, y al final fue la voluntad de Dios que terminó prevaleciendo sobre las intenciones del apóstol Pablo. Y el domingo pasado, la última enseñanza dominical de esta miniserie, Si el Señor quiere, aprendimos un poco que aún una de las mayores herramientas espirituales que cada uno tenemos, que cada creyente tiene, aún así no supera o no está por encima de esa soberanía de Dios, de esa voluntad de Dios. ¿Cómo lo es la oración? Aprendimos un poco cómo Pablo, un hombre un hombre de oración, le pidió al Señor en varias oportunidades que le pudiese quitar ese aguijón en la carne que tenía el apóstol padeciendo de una manera muy fuerte, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hoy vamos a cerrar un poquito toda esta idea, y viendo que finalmente, mis hermanos, la Biblia es perfecta, la Biblia es la que siempre va a tener la razón. Por eso Santiago 4:15, un texto cabecera principal que hemos venido compartiendo domingo a domingo para esta serie. Santiago dice: por lo cual debiéramos decir, si el Señor quiere, viviremos, y si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y es importante porque ya hoy estamos en el segundo día del mes de febrero. Hemos dejado el primer mes de este nuevo año atrás, y la verdad, mis hermanos, si nos toca pensar un poco cuántas tragedias ya no han sucedido en el primer mes de este nuevo año 2025. Increíble. Sabemos que en Estados Unidos se estrellaron 2 aviones, un helicóptero con un avión, y murieron más de 60 personas. Acá en Argentina, de verdad que este mes ha sido bastante fuerte a nivel de inseguridad, muchas muertes, muchos robos, y así seguramente en el mundo entero. Parece increíble, pero este primer mes del año 2025 ha sido bastante picante, bastante candela a nivel de inseguridad en muchos países, tragedias, muchas personas han muerto ya, empezando apenas este año 2025. Y eso nos muestra la fragilidad con la cual hablamos el domingo pasado, la fragilidad de que nosotros no sabemos nada, no dominamos nada, no controlamos nada. Porque yo sé que algunos a lo mejor dirán: bueno, pero no sé, son cosas de la suerte. No necesariamente son cosas de la suerte, no son cosas de la suerte. Vamos a ver un poco. ¿Ustedes creen que la cantidad de personas que ya ha muerto en este primer mes, el mes de enero, en este año 2025, también no recibieron el feliz año nuevo en diciembre del 2024? ¿Usted cree que estas personas que murieron en el mes de enero no tenían planes para todos los meses que queda de este año? ¿Usted cree que todas las personas que ya han fallecido en el mes de enero no tenían todas sus metas, todos sus planes bien estipulados, bien clarecidos de todo lo que querían hacer para el año 2025? Ellos también lo tenían, al igual que usted y yo, seguramente ellos también lo tenían. Pero mire qué interesante, ellos ignoraban que todo el año 2025 para ellos estaba regulado solamente a unos pocos días del mes de enero. Esa es la fragilidad.
Esa es la debilidad humana, mis hermanos, que nosotros no conocemos el futuro, que nosotros podemos hacer miles de planes, que nosotros podemos tener miles de deseos, que nosotros podemos proyectar todo lo que queramos proyectar, podemos visualizar, como dicen algunos, el día de hoy puede visualizar todo lo que usted quiera, pero finalmente la voluntad de Dios es lo único que prevalece en esta tierra. La voluntad de Dios es lo único que se hace y se efectiviza en la vida de cada hombre en esta tierra. No tenemos que pensar que Dios solo tiene control del cristiano. No, Dios es padre del cristiano. Dios dirige la vida del creyente de una manera diferente, pero Dios es Dios. Todos los hombres desde Adán están conectados, quieran o no, a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, porque así lo enseña la Escritura y así lo hemos venido observando a través de la historia humana. Me llama tremendamente la atención lo complicado que ha sido este mes de enero, muerte por aquí, accidente por acá, guerra inclusive por otros lados, por esto, por acá. Es tremendo. Y pensamos un poco que todas las personas que han muerto durante todo el mes de enero que pasó también tenían planes, pero a lo mejor no comprendían que la vida humana, la vida del hombre se tiene que resumir a lo que nos enseñó Santiago. Si el Señor quiere, por lo cual debiéramos decir si el Señor quiere. Y bueno, estamos en un nuevo mes, estamos ahora en el mes de febrero. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos pensar? Lo único que usted y yo tenemos que decir y tenemos que pensar, si Dios quiere, mis hermanos. Si Dios quiere, porque es muy probable que nosotros, que estoy haciendo este video ahora, compartiendo esta enseñanza, usted que está escuchando y viendo esta enseñanza, no sabemos si terminaremos el año 2025. Por eso es muy importante entender esta serie de mensajes que hemos venido compartiendo domingo a domingo. Si el Señor quiere, tiene que ser si el Señor quiere, porque la soberanía de Dios trasciende a la voluntad humana. La soberanía de Dios trasciende los propósitos del hombre, las metas del hombre, los sueños del hombre, los deseos del hombre. A veces nos han hecho creer por los malos evangelios que se predican por ahí, que no, que Dios está desesperado por complacernos, que Dios está desesperado por hacer nuestros sueños realidad y un montón de cosas. Nada de eso tiene fundamento bíblico. Dios está mirando sus propósitos con cada uno de nosotros. Y para hoy, para finalizar esta serie, hay una historia bastante importante y voy a terminar con Pablo, porque Pablo es un claro ejemplo de cómo Dios ejerce una soberanía, de cómo Dios ejerce su voluntad y que la mayoría de las veces esa voluntad es tan contraria a lo que nuestra mente pueda razonar, es tan diferente a lo que nosotros comprendemos que debería ser lógico, porque también una de las cosas que nos pasa con la voluntad de Dios es que nosotros pensamos que la voluntad de Dios tiene que ser lógica para nosotros. No necesariamente. A Dios no le importa que su voluntad tenga lógica para David Durelia. A Dios lo que le importa es que su voluntad se cumpla. Así que hay que tener cuidado con pensar que la voluntad de Dios es uniforme, que tiene que ser igual para todo el mundo por igual. Hay que tener cuidado de pensar que la voluntad de Dios está condicionada o está supeditada a alguna disciplina espiritual como la oración, como el ayuno. No, mis hermanos, no, nada que ver. Hay que tener cuidado, por último, a no pensar que la voluntad de Dios, ahora resulta que la voluntad de Dios entonces tiene que tener una lógica perfecta para mí. Así, cuando Dios ejerce su voluntad, yo tengo que darle un like a Dios, decir, oye, Dios, lo hiciste
exactamente como yo lo pensé. No, mis hermanos, saquémonos esas mentiras de la cabeza. Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, no voy a leer toda la historia, lo voy a compartir porque quería cerrar con esto, porque Hechos capítulo 9, que es la conversión del apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un hombre que prácticamente su pasión, su entrega en esos años era llevar a la cárcel a todo aquel que hablara en el nombre de Jesús, todo aquel que decidiera seguir ese camino. Pablo se convirtió en el peor enemigo de esa persona, el peor enemigo de la fe. En la naciente iglesia primitiva era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, era el hombre que tenía aterrorizado a los creyentes. Era el hombre que azotaba, que sacaba a hombres y a mujeres de sus casas que habían confesado a Cristo como Señor y como Salvador. Y entonces Pablo los metía en la cárcel. El mismo Pablo dice que a muchos les obligó a negar la fe, les obligó a claudicar de lo que habían creído bajo amenaza. Es decir, mis hermanos, miren qué objeto, miren qué individuo ha decidido usar Dios para realmente dejarnos boquiabiertos de lo que significa su voluntad. En Hechos capítulo 9, versículo 1, como todos conocemos la historia, Pablo recibe cartas de los principales de la sinagoga, de los principales sacerdotes del templo, y Pablo se va camino a Damasco. Pablo se va camino a Damasco, y cuando Pablo se va camino a Damasco, pues repentinamente, estoy leyendo Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Escuchen esto que viene. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo voy a dejar hasta ahí. Lo voy a dejar hasta ahí porque así terminamos de aprender en medio de esta serie que la voluntad de Dios, mis hermanos, tenemos que aprenderla. Dios tiene que enseñarnos a hacer su voluntad. No tenemos que encajar la voluntad de Dios a una serie de conceptos mentales o una serie de prejuicios de lo que nosotros suponemos que debería ser la voluntad de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 143, versículo 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces es una de las cosas más importantes que yo quiero que cada uno de nosotros tengamos presente al término de esta serie, al término de esta serie de mensajes acerca de si el Señor quiere. Hermanos, la voluntad de Dios tenemos que aprender a hacerla. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe su voluntad, que nos enseñe a hacer su voluntad, como lo pidió el salmista. Ahora, ¿cómo el Señor nos va a enseñar a hacer su voluntad? ¿Cómo nosotros vamos a aprender lo que es la voluntad de Dios? ¿Cómo opera la voluntad de Dios? ¿Cómo actúa la voluntad de Dios? ¿Saben cómo, mis hermanos? En el proceso. En el proceso. Solamente en el proceso es que nosotros podemos aprender la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Y de ahí la importancia de que muchas veces estamos padeciendo, muchas veces estamos sufriendo, como el ejemplo del apóstol Pablo, como aprendimos el domingo pasado acerca de ese aguijón en la carne. Bueno, si no fuera por ese aguijón en la carne,
Pablo no hubiese conocido de manera más amplia la voluntad de Dios, porque antes de eso Pablo a lo mejor tenía un concepto de que si yo le oro a Dios y le oro con mucha fe, Dios está en la obligación de concederme lo que estoy pidiendo, porque lo estoy haciendo a través de la oración. Pero cuando Dios le dijo a Pablo, Pablo, has orado bien, tu oración es correcta, tu oración está perfecta, pero mi voluntad es que el aguijón no se va a ir. Ahí Pablo aprendió acerca de la voluntad de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Ahí fue que Pablo creció un poco más acerca de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. Entonces, resumiendo un poquito la experiencia de nuestro apóstol, Pablo entendió que aunque yo ore, aunque yo tenga una muy buena vida de oración, aunque yo estoy pidiendo inclusive lo correcto, finalmente todo está supeditado a la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesucristo también nos enseñó eso, mis hermanos. Está por toda la Biblia. Está por toda la Biblia de que hay que conocer la voluntad de Dios. Dios tiene que enseñarnos a hacer su voluntad, porque Jesucristo también decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús oró correctamente. Jesús estuvo más de una hora pidiendo por lo mismo. Imagínense ustedes, más de una hora pidiendo por lo mismo. Y resulta que la voluntad del Padre fue muy diferente al del Cristo humano, al del Dios encarnado. No, el Padre, Cristo quería en su humanidad que la copa pasara de él, pero Dios dijo no. Y ustedes saben que finalmente la copa no pasó y el Señor se tuvo que beber la copa de la ira de Dios. Es decir, mis hermanos, la voluntad de Dios tenemos que aprenderla en el proceso. No hay un taller especial para eso. No hay un libro. Pastor, ¿qué libro me recomienda para aprender a hacer la voluntad de Dios? Bueno, principalmente las Escrituras. Obviamente es el libro que nos va a enseñar, que nos muestra estos modelos, estos ejemplos como la que él he venido compartiendo ya hace 4 domingos, pero a lo que me refiero que no hay, ¿cómo explicar? No hay una cátedra específica para enseñarle a usted o a mí a hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios en la comunión con ese Dios. Es en el seno de la comunión con ese Dios es que vamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que luego Pablo dice, cuando Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso es que Pablo no dijo, reprendo al diablo, ese no es Dios que me está hablando. ¿Sí ve que hay gente así? ¿Ve que al día de hoy hay gente en el cristianismo que actúan así? Cuando están orando y como tienen un concepto tan distorsionado de la voluntad de Dios, cuando Dios responde algo diferente a lo que ellos suponen que Dios tenía que responder, empiezan a cancelar. Yo lo cancelo, no lo recibo, eso viene del diablo. Bueno, cuando usted ve a la gente hablando así, es una clara evidencia que eso es un montón de gente que no sabe la voluntad de Dios, no ha hecho como el salmista, no ha pedido lo que pidió el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad. David conocía su limitación para saber la voluntad de Dios. David conocía su debilidad para poder conocer la voluntad de Dios. Y David pidió, enséñame a hacer tu voluntad. Y nosotros el día de hoy también debiéramos pedir lo mismo. Enséñame a hacer tu voluntad. El apóstol Pablo era la última persona que se nos pudiese ocurrir que nuestro Señor Jesucristo iba a reclutar para convertirlo en el último apóstol del Señor, y que sería ese apóstol que realmente vendría siendo como el más grande apóstol, hablándolo en contexto de labor, en un contexto de sufrimiento, en un contexto de fidelidad, en un contexto de pasión por Cristo. El más grande apóstol que ha pisado esta tierra se llamó el apóstol Pablo.
Pero ¿quién iba a imaginar que Pablo sería alguien a quien Dios mirara? Pero miren qué tremendo cómo actúa Dios. Mientras las iglesias estaban corriendo despavoridos porque Pablo los estaba persiguiendo, ya Dios había elegido que con ese hombre iba a darle un impulso mundial a la fe en Cristo Jesús. Y el Señor se le atraviesa a Pablo camino a Damasco y le dice, y Pablo cae, y Pablo está totalmente absorbido por toda una visión que él no puede entender qué está pasando. Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y la parte más importante que me gustó de esta breve conversación que tuvo el apóstol Pablo con el Señor camino a Damasco, él temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y así empezó la vida del apóstol Pablo. Así empezó la transformación de Saulo de Tarso a Pablo, a servidor, a apóstol, a todo lo que luego terminó siendo el apóstol Pablo, no solamente para la iglesia primitiva, sino hasta el sol de hoy para nosotros también, los creyentes de esa época. ¿Qué quieres que yo haga? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo que es una buena manera de iniciar para conocer la voluntad de Dios. A veces no decimos así. Nosotros ahora a veces llegamos a la oración. Señor, te pido, te quiero, te ruego que, Señor, aquí está, lo traigo delante de ti. Así oramos en este tiempo y no lo podemos negar. Así oramos en este tiempo. Pero Pablo, abrumado por toda la situación que estaba viviendo en ese encuentro con el Señor, Pablo utilizó las palabras correctas. Cuando Jesús se identificó y Pablo entendió que era el Señor, el Kyrios, que estaba delante de él, Pablo más bien dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor entra a Damasco y ahí se te dirá qué vas a hacer. Ahí estuvo Pablo unos 3 días orando, ya no podía ver por la luz que le había golpeado tanto, la gloria de Cristo, lo había dejado prácticamente ciego. Y luego Dios llama a otro hombre, a otro servidor, a otro creyente llamado Ananías. Y el Señor le dice, Ananías, Ananías, Pablo va a ver en visión que tú vas a llegar y vas a poner las manos sobre él, vas a orar por él y él va a recobrar la vista. Ananías también se opone. No lo leo por factor de tiempo, pero a partir del versículo 10 lo vemos ahí en Hechos capítulo 9. Ananías también se opone. Ananías dice, Señor, hemos escuchado la reputación de este hombre es terrible, este hombre es un perseguidor de la iglesia, este hombre, no sé, Ananías dijo, es muy probable que termine matándome, pensaba Ananías. Y el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento, versículo 15, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y acá vemos Dios ejerciendo su voluntad. Nadie podía pensar que el apóstol, que Saulo de Tarso sería un postulante, una persona que Dios tomaría en cuenta para convertirlo no solo en salvo, en creyente, sino también en apóstol. Pero también Ananías no podía comprender esa voluntad. Qué ilógico lo que Dios me está pidiendo, ¿se entiende? Qué ilógico lo que Dios me está pidiendo. ¿Cómo Dios me está pidiendo que vaya a orar por el principal perseguidor de la iglesia? El que tiene a todo el mundo aterrado y asustado. ¿Cómo Dios me va a pedir que vaya a orar por un hombre así? Vuelvo y reitero, la voluntad de Dios no tiene que ser lógica para nosotros. Y ahí está nuestro error, ahí está nuestro deber de madurar, hermano. Yo le estoy pidiendo demasiado a Dios por esto, sinceramente, en este tiempo. Porque a veces decimos, Señor, pero ¿por qué estoy aquí ahora? A veces decimos, yo he revisado mi vida en los últimos 6 años.
desde que salí de Venezuela, y han sido tantas cosas las que he vivido, las que he pasado, tantas situaciones. Yo digo, Dios mío, pero no comprendo, no entiendo. Y de verdad, a veces hasta me entra la frustración. Yo digo, Dios mío, pero no entiendo por qué todo este cambio, por qué toda esta situación que estamos viviendo, que he tenido que empezar a vivir a partir de, creo yo, punto de partida de mi salida de Venezuela. Y muchas veces tengo que entender lo que le estoy compartiendo a usted en este momento. La voluntad de Dios no tiene que ser lógica para nosotros, hermanos. Dios no está en la obligación de hacer lógica su voluntad para que nosotros nos sintamos bien o para que nosotros pues no tengamos duda. No, si usted quiere dudar, dude. No es pecado dudar. Pecado es dejarte arrastrar luego por la duda y te va por otro lado. Pues no es pecado dudar. Ahora, Dios no va a dejar de obrar su voluntad porque tú dudaste. Dios no va a dejar de obrar su voluntad porque usted, no sé, se siente confundido, no le parece lógico, no tenía que haber sido así, pero yo pensé que iba a ser diferente. Hay tantas historias en la Biblia, mis hermanos, de lo que estoy compartiendo, que me vengo acordando. ¿Se acuerdan el caso de Naamán? Naamán ahí parado frente a Eliseo. Eliseo le dijo, Naamán, échate 7 veces en el río. Y Naamán se paró indignado. A Naamán dijo, ¿cómo es posible? ¿Acaso no hay mejores ríos en mi tierra? En Damasco, ¿cuántos ríos preciosos hay? Y me mandas a que me lance en este río todo sucio. Porque para Naamán la lógica no era esa. De hecho, Naamán dice, yo pensaba que tú te ibas a parar, ibas a levantar las manos, ibas a clamar a tu Dios y yo iba a quedar sano. Y así somos como Naamán muchas veces. Yo soy como Naamán muchas veces, lo tengo que reconocer. Muchas veces nosotros pensamos, no, pero es que Dios, tú tenías que haberlo hecho, era así, tú tenías que haber pasado, era por acá, yo tenía que haber estado aquí, no acá. Señor, estás como equivocado. A veces actuamos como Naamán. Tenemos que reconocerlo, mis hermanos. Y es por eso que tenemos que seguir bajándole un poco a la soberbia, tenemos que seguir bajándole un poco a la arrogancia, tenemos que seguir bajándole un poco a la influencia del mundo que nos hace creer que el destino de nuestras vidas está en nuestras manos. No es verdad. Por lo cual debiéramos decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Para ir finalizando, aprender la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, no solamente que te viene como un proceso de comunión con Dios, de meterse con Dios, de tratar de conocer a Dios mucho más de lo que ya le conocemos, hermanos. Como dije en la última enseñanza, el que cree que ya lo sabe todo de Dios, todavía no sabe nada de Dios, porque Dios hay que estar conociéndolo. Y los procesos, son los procesos, hermanos, son los procesos. Imagínense ustedes que tuviésemos la oportunidad, que no la tenemos, de que cada uno pudiera dar testimonio, que yo pudiese dar testimonio de procesos que he vivido, y luego del proceso o al terminar la prueba, yo digo, wow, Dios es perfecto. Dios es perfecto, mira cómo lo hizo. Yo no lo pensaba, no lo imaginaba. Ahora, en el proceso lloré, me quejé y me puse triste y me frustré y dije de todo. Es así. Pero al final del proceso es que tú dices, Dios es perfecto, porque sí, mis hermanos, lo que nosotros estamos viendo no es lo que está viendo Dios. Lo que Dios está viendo, ni de cerca nosotros lo podemos ver. Entonces, una de las cosas que nos tiene que ayudar para seguir conociendo la voluntad de Dios, para seguir dejando que la voluntad de Dios esté por encima de la nuestra, a pesar de que eso a veces implica seguir con el aguijón,
aunque a veces eso implica no haber tenido el privilegio de haber hecho el templo de Jehová, aunque a veces eso significa no haber tenido el privilegio de cosechar probablemente en una obra que usted ha comenzado, en una labor ministerial que usted empezó y que usted hubiese querido cosechar todas las bendiciones espirituales, ministeriales posibles y que ahora lo esté cosechando otro. A pesar de todo eso, nosotros tenemos que seguir comprendiendo que eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo logramos nosotros ese nivel de entendimiento de la voluntad de Dios? En Romanos capítulo 12, versículo 2, tenemos el último consejo que nos da el apóstol Pablo. Bueno, el último de esta enseñanza. Hay mucho más en las escrituras, pero Pablo acá nos dice en Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bastante claro el texto y solamente podemos entonces intuir por qué muchas veces no logramos conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, porque estamos más influenciados por el mundo, porque estamos más influenciados por la manera que el mundo comprende la voluntad de Dios, porque de alguna manera nos han hecho comprender un montón de cosas, que el cristiano tiene que tener lo mejor, que el cristiano tiene que vivir una vida perfecta, que no puede haber ningún dolor, pare de sufrir y un montón de cosas que hemos escuchado. Entonces cuando Dios quiere tratar con nosotros, cuando Dios realmente quiere tratar con nosotros, pues se hace cuesta arriba. ¿Por qué? Porque estamos conformados al mundo. Estamos amoldados a la manera de entender y de comprender del mundo. Y ahí se levanta un gran muro que no nos permite conocer la buena voluntad, la buena y agradable voluntad de Dios, mis hermanos. Y yo creo que para ir finalizando la vida de Pablo, supone un gran ejemplo de lo que significa cuando Dios ejerce su voluntad. Como dijimos en uno de las primeras enseñanzas, la voluntad de Dios es exactamente eso, la voluntad de Dios. Si es la voluntad de David, no es la de Dios. Si es la voluntad de fulano, no es la de Dios. Si es la voluntad de mengano, no es la de Dios. La voluntad de Dios tiene que ser eso, la voluntad de Dios. Dios no le preguntó a nadie qué les parecía si yo salvo a Saulo y lo recluto y lo convierto en el más grande apóstol del cristianismo. Si Dios le hubiese preguntado a Pedro, ¿qué creen ustedes que hubiese respondido Pedro? Si Dios le hubiese preguntado a Juan, ¿qué creen ustedes que hubiese respondido Juan? Sabemos la respuesta, ¿verdad? Por eso Dios no le pregunta a nadie. Y por eso Dios tampoco te pregunta a ti. Por eso Dios tampoco me pregunta a mí acerca de los propósitos que Él quiere llevar en nuestras vidas. Así que dejemos que Dios siga. Dejemos que Dios avance con sus planes. Digámosle al Señor, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, ni siquiera sé por qué estoy pasando por esto, pero avanza, Señor, avanza en tus propósitos, avanza en tus planes y que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi vida. Que no sea lo que yo quiero, que sea lo que el Señor quiera. Y estamos dispuestos a pasar todos los procesos que tengamos que pasar con tal de que sea la voluntad de Dios, con tal de que sea el propósito de Dios, con tal de que sea bajo la soberanía de Dios. Por lo cual debiéramos decir, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Espero que esta serie, más allá de conocimiento, más allá de escuchar las historias de la Biblia, nos pueda dejar bastante claro que la voluntad de Dios, mis hermanos, hay que conocerla. Que la voluntad de Dios hay que vivirla. La voluntad de Dios no está encajonada. La voluntad de Dios no es uniforme. Y la voluntad de Dios no tiene que ser lógica para mí, para ti.
tiene que ser lógica para Él, porque finalmente es eso, es la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude en lo que nos queda del año. Quedan 11 meses por delante. Quedan 11 meses por delante, por lo menos de este año 2025. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos pensar? Creo que lo único sensato y sabio que usted y yo podemos decir: viviremos si el Señor quiere. Haremos si el Señor quiere. Si no hacemos, es porque el Señor no quiso, y que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Que Dios les guarde, mis hermanos. Nos estamos viendo entonces el domingo que viene para otra enseñanza, pero hoy hemos cerrado entonces esta miniserie Si el Señor quiere. Espero que haya sido de gran edificación, de gran aprendizaje para su vida, y si es así, pues suscríbase al canal, comparta los mensajes, y así podemos llevar la palabra de Dios a más personas que lo necesitan. Que Dios les guarde grandemente.